en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Pero hay un cuarto rey mal. Buenas tardes, amigos, saludos a nuestros radioescuchas de las 920 AM y a nuestros televidentes de Democracia TV. Estamos con el señor doctor Augusto Tandazo, un abogado especialista en temas petroleros, pero también conocedor y analista de algunos otros. Por ahora vamos a iniciar, antes de entrar también al tema petrolero, que sí queremos tener una visión de lo que él piensa, de cómo cree que va a pasar, de cómo está el tema. Queremos preguntarle un poco sobre, ya en enero tendremos el nuevo presidente electo, el señor Donald Trump, y esto que se ha venido discutiendo, la relación de Trump y los Estados Unidos con Putin y Rusia, con la China y con América Latina. Entonces queremos preguntarle un poco cómo observa el tema de la presidencia de Donald Trump y el mundo petrolero, que él es quizá lo que más conoce, aunque antes de iniciar este diálogo conversábamos sobre el tema de la Navidad y sorprendentemente tiene, yo diría, en lo poco que hemos conversado, un conocimiento que no es fácil para todos los ciudadanos, que no es fácil para todos los que a veces creemos que estamos estudiando y no estamos estudiando bien. Bueno, este será un tema que a lo mejor ya tratamos, doctor Tandazo, bienvenido. Una primera apreciación al discurso del presidente Trump y cómo podría cambiar la relación económica que se puede tener de América Latina y las relaciones internacionales, en donde el petróleo en el Medio Oriente y las relaciones con China. El presidente Trump parecería que se aleja de China o pone distancias, que con esta amistad se acerca más a Rusia, pero también pone distancias a Europa o le señala un camino. Dice que no está muy interesado en el Medio Oriente, que más está interesado en resolver los problemas internos. ¿Cómo mira usted este tema? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, gracias por la invitación. Primero, lastimosamente, en este como en otros temas, nos dejamos de alguna manera incidir, influir por la información que viene del cable. Y casi como que entendemos que existe un presidente electo en Estados Unidos medio torpe, medio tonto, agresivo y algo por allí, nada más. Yeah. Pero no es entonces producto ni de la farándula ni creación de algunos medios como ¿qué diríamos? Como del oeste americano, de los inicios, que iba con todo, contra todo, ¿no? No, para nada. Más bien yo pensaría que me hubiera encantado que Obama, por su extracción, por su origen, por ser perteneciente al Partido Demócrata, hubiera tenido la actitud que va a tener posiblemente Trump. Yeah. Ese era más visto, que era, esa era la posición natural que hubiera tenido Obama. ¿Qué pasa el 2008? Porque hay que ver la historia. ¿Y qué pasa antes? En la década de los 80, el modelo capitalista mundial entra en crisis. Entra en crisis a la cual había que darle una solución. ¿En qué consistía la crisis? Era un mundo en donde había acumulado grandes excedentes financieros, el dinero no valía nada prácticamente, tener dinero para colocarlo en los bancos generaba una rentabilidad totalmente paupérrima, y la producción de bienes y servicios no eran colocados en los mercados internacionales, porque todos los países tenían sus sistemas de comercialización y de contratación, y hacían imposible que
puedan ser avasallados y penetrados. Tenían lo que serían las famosas barreras arancelarias para defenderse. Y los sistemas, los sistemas de contratación que no eran flexibles, que se sometían a concursos, a una cantidad de cosas y no a cuestiones discrecionales. Cuando ellos hacen crisis, el modelo neoliberal basados en la doctrina de John Williamson, se llega al acuerdo entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher y se implementa el modelo neoliberal, que es del mismo sistema capitalista. Pero que más moderno, con más opciones, más abierto. Con soluciones para el momento y para ellos. Pero este modelo hace crisis el 2008. O sea, todavía no terminamos entendiendo qué fue la crisis del 2008. La crisis del 2008 no es lo que nos venden en los medios internacionales. Cayó Lehman Brothers, la crisis inmobiliaria y etc. No. Y me voy a referir a frases que no son mías, pero que reflejan exactamente lo que pasó. El consenso de Washington, así se lo denomina el modelo neoliberal. Desde los 80 comienza a funcionar y después sea el tren de Denver. Claro, el consenso de Washington. Cuando entramos en crisis en septiembre del 2008, el mundo industrializado se dedica de una manera increíble a tratar el tema, primero encontrar las causas del problema y luego las soluciones. 4 cumbres presidenciales del Grupo de los 20, Europa con sus 27 países reunidos permanentemente, Asia con sus 16 países reunidos permanentemente, los países africanos también reunidos, y América Latina fuera del esquema, o sea, en la nebulosa, sin tratar el tema. Pero ¿dónde se toman ya las decisiones finales para una especie de reprogramación, de cambios en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, incluso en el Pacto de Basilea, que es clave para el tema bancario? Fue el 3 de abril en Londres, 3 de abril del 2009. Cuando termina la cumbre presidencial del Grupo de los 20, el 3 de abril del 2009, sale Gordon Brown, primer ministro británico y uno de los creadores del neoliberalismo, porque era la Gran Bretaña, uno de los grandes creadores. Más bien el práctico, el que implementa, diríamos, ¿no? Sale y Gordon Brown dice, de una manera totalmente clara, dice, el viejo consenso de Washington ha muerto. No hay duda, o sea, está hablando de la base filosófica pragmática del neoliberalismo. Y Sarkozy, que tuvo gran protagonismo en esta etapa de análisis y de soluciones de las crisis, siendo que era un presidente de derecha francés, dijo lo siguiente: se acabó la autorregulación del mercado. Esa es la base del neoliberalismo, que los agentes se autorregulen. En la medida de lo posible que el Estado no aparezca, se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. Más claro, no canta un gallo. Pero entonces ahí, ¿qué estaba diciendo? Que no, ni siquiera el mercado por sí solo, ni siquiera con la regulación de un Estado. Pero ¿qué estaba proponiendo Sarkozy entonces? El ingreso de un Estado más fuerte, un control mayor, una cosa supranacional para controlar el tema. Desde luego. Yo en eso me voy a recordar un poco lo que decía Mussolini en su momento. Mussolini tenía la tesis contraria al neoliberalismo. Él decía, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. El neoliberalismo era exactamente lo contrario. Era todo fuera del Estado y el Estado solo ahí para intervenir si se llegara a necesitar. De un agente pasivo ahí que prácticamente no cumplía ningún rol. Contra esto es que se pronuncian los grandes líderes del mundo de ese momento. Incluso el presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero de España. Hubieron muchas ponencias interesantísimas. Y comienza a darse, incluso se da la famosa reunión de Naciones Unidas para analizar la crisis económica financiera. Y la reunión analiza a profundidad textos que acá creo que no se los ven, no se los analiza. Solamente voy a leer 2 frases. Una excesiva crítica las Naciones Unidas en esta resolución. Ya en el documento final de la reunión. Del 2009 dice, una excesiva confianza en la autorregulación del mercado, una ausencia general de transparencia e integridad financiera y un comportamiento irresponsable
han permitido que se asuman riesgos excesivos y ocasionado el encarecimiento sostenible de los activos, un nivel de endeudamiento financiero irresponsable y altos niveles de consumo alimentados por grandes facilidades de crédito y la inflación de los precios de los activos. Es un documento bellísimo. En concreto, pero lo que usted acaba de leer, perdón que voy a desviar, es casi la descripción de la actual economía nuestra. Claro, pues nuestra economía es eso, más o menos, es el no prever lo que va a pasar. Ya. Yo pienso que incluso en estos documentos de Naciones Unidas, en estos y otros más. Perdón, doctor Tandazo, este documento de las Naciones Unidas es un paper como un documento presentado para resolución. No, es del una Consejo. resolución. Es una resolución. Es una resolución del Consejo. Ya. ¿Cuánto no me agradaría que la gente lo analice? Pero por supuesto. Es la resolución 63/303, resolución aprobada por la Asamblea General. Documento final de la Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y sus efectos en el desarrollo. Es un documento que leyéndolo se ve como el mundo es clarísimo en entender que el neoliberalismo colapsó. Que ya no tenía... Colapsó, Ya. porque tampoco cabe la presencia de un Estado estrangulador Claro. y que regule a unos niveles de prácticamente no dejar caminar al sector Claro, privado. tanto que lo que usted nos acaba de leer dice la irresponsabilidad de querer controlar todo también. De controlar todo. Entonces hay que llegar a un punto intermedio. Pero tampoco en el tema financiero también dice Claro. que se les ha dado determinadas, digamos, prebendas o libertades para que pongan en riesgo los ahorros. la economía de todos. mundial. Claro. Entonces, esto un poco trasladado acá al Ecuador, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica porque el manejo económico tiene que ser un manejo responsable. Claro. Si no hay un manejo responsable, pues la economía va a colapsar. Y es lo que pasó con el mundo. Ahora, fruto de esto, se dan una cantidad de restricciones que están registradas en la Organización Mundial del Comercio. Es importante Ya en la verlo. OMC. Claro, en la OMC están registradas, lo cual hace ver que el mundo va caminando a irse cada vez más sacando de encima el Ya. modelo neoliberal. El Brexit Es Brexit eso, ¿no? es Es eso. es una respuesta a A eso. ver, el Brexit no es yo no quiero estar con ustedes porque no me gustan las caras de ustedes ni cómo se Sí, no, comportan. porque no tienen la misma responsabilidad. Sencillamente es la antiglobalización británica al modelo globalizador Pero europeo. eso no será una especie de, y que parecería entonces con lo que usted nos decía, va a empatar con el discurso del señor Trump, en donde uno piensa, a ver, quieren desarrollarse desde adentro, quieren seguir siendo las potencias, y claro, la globalización por globalización, sin respetar las costumbres, y en este caso diríamos sus propios resguardos que han tenido, les hace votar como en la Gran Bretaña o en el Reino Unido en contra, ¿no?, de permanecer. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas grandes potencias, Estados Unidos a la cabeza, entran en esta crisis que ellos la crean. Por eso Sarkozy alguna vez fue muy sarcástico cuando Bush le preguntó que por qué reunirse en Washington. Él le dijo, porque aquí comenzó la crisis y aquí tenemos que solucionarla. Entonces, estas grandes potencias, y esto es importante destacarlo, el Fondo Monetario Internacional nunca les obligó a tomar medidas de ajuste. A nosotros sí, claro, Argentina hacía crisis, medidas de ajuste, venda a las empresas. El Ecuador lo mismo, cualquier país, pero ellos no. Pero además hay un tema que es importante. Estos modelos, la única forma de verlos si funcionan o no es en la práctica. Y entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la economía norteamericana? Muchas de sus empresas con esto de la maquila, con esto de las franquicias, con esto Para de abaratar la mano de obra. Claro. Y los Entonces, costos de estos producción. productos regresaron a Estados Unidos y rompieron la industria norteamericana y crearon un desempleo de incalculables proporciones. Pero además algunos dicen que rompieron, bajaron el empleo y bajaron la calidad. Bajaron todo. Entonces, contra esto está Trump, por ejemplo. Ya. Y la gente cree que es un tipo totalmente ajeno a estos análisis. Y dice, yo no voy a permitir que las empresas norteamericanas, por ejemplo, dice, que salieron de Estados Unidos a producir en el exterior y regresen con productos sumamente bajos a romper nuestra economía. Les pondré impuestos. Un impuesto. Entonces, hasta del 40%. Claro, entonces ahí salta todo el mundo y dice, hoy, otra vez proteccionismo.
Estamos rompiendo el libre comercio. Y el costo de los productos también, porque claro, van a tener, pero al fin y al cabo los ciudadanos van a, pero que eso significará más trabajo y mejores ingresos. Mejores ingresos, más trabajo, pero fundamentalmente blindar la economía. Voy ahí a hacer un parangón con el Ecuador. Antes de eso, pero no se contradice Trump con el tema su fábrica de camisas, su fábrica de corbatas, en general de ropa, que están fuera. Sí. Están en Tailandia, están en los Casimires y estas cosas, están en Pakistán. Desde luego, pero él tiene que ya este rato ponerse el traje de presidente de la República. Y tiene que tomar otro tipo de decisiones, porque si no, ¿cómo va a manejar esa economía? Entonces él es muy claro, por ejemplo, creo que nadie se pensó, Japón incluso, no se pensó, peor los países del Asia y de América, la parte del Pacífico, cuando ya anunció pues hace unos 10 días y dijo, el 20 de enero, próximo, dentro de pocos días, dijo, denunciaré el tratado transpacífico de liberalización del comercio con el Pacífico, el convenio Asia-Pacífico. Entonces, Japón se quedó en el aire, Chile y todo, Perú, Colombia, México y todos están que no saben qué va a pasar con ese. Y anunció que el tema del NAFTA será revisado totalmente, el tema del NAFTA es con Canadá y con México, ¿sí? ¿No es cierto? Y ya desde Europa se dijo, y desde Estados Unidos, el TLC con Europa que estaba ya cocinándose, estaba ya en su etapa final, de la OTAN, que no hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás llegó. Pero entonces, que eso es... A ver, ¿cuál será la visión entonces de esta? Trump, ¿en qué está pensando? En defender la economía norteamericana. Sí, pero la economía norteamericana tiene varias patas, podríamos decir, para ponerle así, y que se asientan en varios sitios. Porque no creo que vaya a dejar al Japón en medio de un Asia-Pacífico ahí colgado con una China dispuesto a comer todo lo que ve, ni a Corea del Sur. Por eso en uno de los debates que tuvo con Hillary Clinton, él fue muy claro cuando decía, Estados Unidos ha dado excesivo proteccionismo, no solamente económico, sino incluso militar y diplomático, Claro. y eso se acabó. Se refería a Japón incluso, con nombre y apellido, dijo, Japón, si quiere nuestro proteccionismo tendrá que pagar. Y lo mismo dijo de Arabia Saudita, respecto de la zona caliente, de tal manera que yo lo que veo es que Trump es un tipo absolutamente pragmático. Y allí yo quisiera trasladarme al Ecuador para dibujar lo siguiente. Por favor, sí. En el Ecuador yo siento que los políticos, los analistas, hablan sin cesar del Ecuador, pero no analizamos del paciente, que es el Ecuador, para saber en qué estado está. Es como cuando un paciente va donde el médico, a ver, tomémosle la temperatura, la presión arterial, los signos vitales. ¿Cuál es el PIB del Ecuador? ¿Cómo está integrado el Producto Interno Bruto del Ecuador? Es de espanto analizar el Producto Interno Bruto del Ecuador. El 50% es comercio, es un país especulativo. Por eso es que cuando se habla de TLCs y de estas cosas, hay una presión enorme de mucha gente que dice, sí, el TLC, porque no, también vamos a vender, porque hay políticas. A la otra mitad dice, no. Y la otra dice, sí, porque quiero que estos que especulan no me ganen. Claro, los unos que quieren vender, los otros que quieren comprar. Entonces los unos quieren vender 5 veces más carros de los que estamos consumiendo. Los otros quieren vender mucho más banano del que estamos vendiendo. Pero 50% del Producto Interno Bruto. ¿Cuántos son las manufacturas? O sea, la industria en el Ecuador. Es el 10%. Solo el 10% del total del total. El 10% es agricultura. Entonces, con lo cual tendría el 20%. Y el petróleo, 10%. Usted le pone... Es el 10%. Es 10%. 10%. Entonces, cuando uno ve este panorama, uno dice, a ver, aquí tenemos un estado famélico en términos de un país que quiere ponerse a competir. Y lo primero que se les ocurre decir es, tenemos que abrir nuestros mercados. Suena bonito, pero ¿y con qué vamos a competir? Con un país que en vez de construir fábricas, porque hay una persecución al empresariado nacional, ¿no es cierto? Hay un desaliento al empresario nacional. Y una presión además ya fiscal. Y de todo tipo. Entonces, la legislación. Con eso, ¿qué es lo que se inaugura todos los años en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en las principales ciudades? Los malls, los grandes centros comerciales. Pero ¿cuáles son las nuevas fábricas que se han montado para darle un valor? Para llenar a esos centros comerciales incluso. Claro, con productos ecuatorianos. Entonces, yo esto no defiendo por parte del gobierno, pero tenemos que ir a las salvaguardas, porque si no nos inundan de productos.
Entonces, ¿dónde está Pero una ponencia? en cambio genera usted un valor de los productos y especialmente de usted en los tecnológicos, en los libros, ya no solo en la ropa, en la comida que venía, sino en los productos que no los producimos aquí, que no están compitiendo, Pero sino es que están para viniendo a eso, comercializarse. para eso necesitamos un gobierno que piense. Los temas se vuelven a repetir, son recurrentes los mismos temas de hace 40, 50 años. Si hoy hablamos del cambio de la matriz productiva, es lo mismo que la sustitución de las importaciones. Lo de las CEPALes sigue vigente. Sigue vigente con cambio de léxico. Con cambio de léxico, pero ¿por qué sigue vigente? Porque no lo hemos hecho. El artículo 338 de la Constitución habla de que hay que fortalecer el ahorro interno, y no se lo hace. No, Y pues los fonditos no sirven. Y el 339 de la Constitución dice, textualmente dice, que debe protegerse a la industria, a la inversión nacional, porque la inversión extranjera, dice el 339 de la Constitución, es complementaria de la nacional y que deberá regularse esto para que tenga tener incentivos. un aporte nuestro también a eso. Voy a poner un ejemplo. En el Ecuador, por ejemplo, se hace un movimiento de tierras como, por ejemplo, el de la refinería del Pacífico, que costó tantos 1.200 millones de dólares. Y se lo hace con Odebrecht. Entonces, yo no tengo relaciones con las constructoras nacionales, pero que ahí no pudo estar un pool entre Hidalgo, Erdoiza. Claro. O sea, para que ese son dinero... empresas además que ya han salido incluso del país y han tenido. Para que ese dinero se quede acá. Eso es lo que se llama el ahorro interno. Entonces tiene que haber una política... Y generar mano de obra y ganancias nacionales también. Claro, y además incentivar a la gente y decirle, a ver, inviertan en el Ecuador y van a tener estos beneficios tributarios. ¿Pero qué será? ¿Que la Odebrecht les ganó la partida, como dicen en el Brasil, poniendo en los roles de pago a algunos funcionarios del Estado, y la Odebrecht les ganó la partida en repartir recursos, o los de aquí no se interesaron? Yo no puedo llegar allá porque no tengo pruebas. Pero sí podemos decir lo siguiente. Le descubren en el 2007 los daños de San Francisco, que fueron monstruosos. La Contraloría hablaba de 120 millones de dólares en glosa. Entonces, primero, nunca hubo una decisión de poner en orden eso, porque el gobierno... se le expulsó. A ver, aquí, qué bueno, Francisco, tu comentario, y lo agradezco. Mira, yo soy abogado. Cuando alguien debe plata a un cliente tuyo, no le expulsa. Lo que hay que hacer es pedirle inmediatamente una orden de no salida del país. Medida cautelar, que no salga para que responda. Aquí en el Ecuador a los que tenían que responder los votamos. Y luego, en el caso de Odebrecht, se le siguió un arbitraje al BNDES, al banco financiero, que responda por la parte constructiva. O sea, ¿qué nos creen en el Ecuador que somos giles? O sea, era más o menos... ¿Era hecho a propósito esa forma de defenderlo? Yo pienso que sí, totalmente. Es como que mañana le sigan una acción judicial contra el carpintero que construyó la cama donde se cometió un adulterio. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, y entonces obviamente se gastaron 15 millones de dólares en ese arbitraje. Y era obvio que lo perdíamos, porque el banco decía, yo presté plata, yo no construí. Y después... le perdonaron la vida, cambiaron el arbitraje de Ambato, de la Cámara de Comercio de Ambato, y aceptaron un arbitraje internacional. Fueron a Chile. Entonces vino, reparó y reingresó. Eso era para resolverlo al tema afuera, ¿no? ¿Por qué renunciamos a nuestra jurisdicción incluso arbitral? Incluso, claro, teniendo como gobierno y como Estado esta de que no queremos que lo de afuera sirva para juzgar. Claro, y además en contra del arbitraje, y de pronto sáquenlo a Odebrecht para que se luzca en Chile. Y después regresa habilitada para ser la empresa que tenía todas las opciones para la refinería del Pacífico. Entonces, con Odebrecht ha habido una relación más que amigable del gobierno. Pero yo quisiera, cuánto no quisiera, y esto es un mensaje no solo al gobierno, porque ya Correa se supone que se va, de pronto hay otro gobierno de Alianza País o gobiernos de la oposición. En este país, mientras no haya un compromiso de entender que este país va a ser grande, en la medida en que los gobiernos armen alianzas estratégicas con la industria, con el inversor nacional, con la banca, con los trabajadores, con los ecuatorianos, esa es la principal obligación que tiene un gobernante. Pero no pensar que todos tengan la solución. ¿Será que no tenemos confianza en nosotros mismos? No es eso. Que tenemos una especie de, como todo viene de afuera y es mejor.
En educación, por ejemplo, si es que se va afuera y el PhD es de afuera, es mejor. Ah, no, eso sí es... O sea, no es un complejo eso. Es parte, eso es lo que se llama el rastacuerismo. O sea, es un poco todo lo que tiene que ver... Ese es un dicho lojano, es un rastacuerismo. Entonces, todo lo que viene de afuera es mejor. Sí. Aquí hay los mejores técnicos petroleros ecuatorianos. Están este rato trabajando en Gabón, en Nigeria, en Abu Dhabi, fuera del país. Aquí no, aquí los jubilaron. Gente con una experiencia increíble. Entonces, es un país que odia eso, pese a que la Constitución dice textualmente que debemos priorizar. Que debemos a la persona con experiencia, incluso al adulto mayor, dice la Constitución, dice el Estado tiene que asumir su responsabilidad, dice de generar trabajo en el sector público y privado para el adulto mayor. Acá orden a los 70 jubilados y a los 65 ya no puede ascender. Entonces, ya está ahí, llegó a los 60 y a los 65 tiene que irse, a los 70 no puede ser contratado. Un ejemplo sencillo. El Ecuador se vio obligado con las reformas a la ley de hidrocarburos a renegociar los contratos petroleros. Y los contratos petroleros sean de dos tipos, los contratos de prestación de servicios en manos de empresas extranjeras y los contratos de campos marginales de producciones ínfimas, 2.000 barriles, en manos de empresas chiquitas y algunas nacionales. El gobierno de la Revolución Ciudadana nacionalista, prácticamente con excepción de Petrobras, porque hubo el problema, y de Perenco, todos los contratos renegoció, pero a los que no renegoció ni uno solo fueron los marginales. Y hasta ahora no les pagan a las empresas porque son nacionales. Entonces aquí hay que darle palo al empresario nacional. Hay que decir al empresario nacional, no inviertas en el Ecuador. No inviertes. Entonces, no te vamos a pagar, si te va bien igual no te pagamos. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con este gobierno. Se firmó el OCP limitada, la construcción del oleoducto Cruz Pesados. Yo conversaba con mis compañeros en el foro petrolero. Y ellos creían que iba a haber trabajo para toda la gente. Para poner un ejemplo, todo el movimiento de transporte, de tubería, que eso fue millones de dólares. Pero en 2.500 millones. Lo hicieron con empresas colombianas. Que era por el catering con empresas de afuera. Los principales personas contratadas para trabajar, empresas de afuera. Entonces llega un momento donde dice, ¿y cómo se va a generar ahorro interno? Si en estos momentos, por ejemplo, ¿quién hace la sísmica en el oriente ecuatoriano? Empresas colombianas. Empresas colombianas cuando son trabajos, Francisco, sumamente sencillos. Además las propias universidades, no son trabajos complicados. Podrían hacerlas. ¿Quién construye la línea de 500 kV para unir el Coca-Cola Sinclair con el sistema interconectado? Harbin de China, pero es un trabajo que lo puede hacer la industria nacional. Pero es que lo que pasa es que el contrato sí decía que había que contratar. Ellos financiaban y señalaban empresas. Pero entonces, o sea, no negociaron bien el contrato. Pero entonces caímos en el tema de siempre. Y ahora resulta que tampoco va a funcionar 100%. ¿Usted tiene idea de eso o no? Con el caudal de aguas eso no jamás funcionará 100%. Pero además, sobre el tema de Coca-Cola Sinclair, el otro día le escuché al señor presidente de la República, que son cosas que uno dice, pero ¿quién le dijo esto? ¿Quién le asesoró en esto? Solo con Coca-Cola Sinclair nosotros cubrimos toda la demanda ecuatoriana. Les voy a dar cifras exactas. La demanda ecuatoriana de electricidad está en 5.299.000 megavatios, 5.300.000 redondos. Y Coca-Cola, en el mejor de los casos, genera 1.500 megavatios. ¿Cómo pueden decir eso? Que con eso se completa, habrá querido decir. Después de haber incrementado la producción eléctrica de Manduriacu, de Coca-Cola y de Sopladora, todavía dentro de esa producción eléctrica queda un margen de más o menos el 10-12% que depende de la generación térmica a partir de diésel, residuos. Vamos a seguir con eso. No hay tal. A la fecha de hoy, Francisco, a la fecha de hoy, en el 100% del consumo energético ecuatoriano, el 85% depende de los combustibles fósiles de hidrocarburos. Solo el 15% son energías que no son hidroelectricidad, es leña, es caña, 15%. Solo el 15%. Pero nos da la impresión de que ya se resolvió el tema energético. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos y le planteo que iniciemos nuevamente con el tema de la hidroelectricidad. Está con nosotros el señor doctor Augusto Tandazo. Ustedes ven la versatilidad con la que maneja los temas y vamos a entrar a algo que es mucho más fuerte en su conocimiento, que es el energético. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe.
Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el doctor Augusto Tandazo y como les dijimos y le decíamos a él, nos gustaría un poco profundizar en el tema de la hidroelectricidad, del consumo de la energía y luego vamos a ver también el tema del último, del Sacha, ¿no? De este pozo petrolero, si se le puede decir el pozo para señalarlo así como espacio de explotación petrolera del Sacha. Pero la hidroelectricidad, él ya nos adelantó, era 5.300 millones de kilovatios. Megavatios, y van a producir 1.500 millones de megavatios el Coca-Cola Sinclair. Sumado todo, usted decía, todavía nos queda un 10 o 12% por cubrir. Con energía eléctrica, pero producida con búnkeres, residuos, termoeléctricas. Entonces, sería, ¿no es ni cierto? siquiera la matriz eléctrica está resuelta. La matriz eléctrica, o sea, la producción de electricidad dentro del balance energético global, es el 14% del consumo energético. Entonces, en ese 14%, en este momento, el 11% es hidroeléctrico y el 3% es térmico. Y entonces, claro, ahí no solo que no hay ahorro, sino... Pero entonces, ¿cómo se justifica que ya hayamos vendido a Colombia? Y estemos pensando, el presidente ha dicho, vamos a exportar, no solo que ya nos sobra, sino que vamos a exportar energía eléctrica, supongo que al Perú, a Colombia también. Se ha dicho que incluso se puede lanzar ahí para irnos a vender en Chile. ¿Eso es posible? Son golpes de efecto. Ya. Pues no olvidemos que estamos en campaña eleccionaria. Y así no estemos. Siempre hay la posibilidad que nos digan cosas bueno, que el no estado son de propaganda ha pasado eso en 10 años. No corrigen, ¿no es cierto? Y además hay grados de incoherencia total. Voy a poner un ejemplo. Se gastan 606 millones de dólares en el terminal de Monteverde y en las estaciones de gas licuado de petróleo y de almacenamiento de gas en Pascuales, preveyendo el crecimiento de la demanda de gas, o sea, preveyendo que el gas va a ser determinante como en el consumo doméstico. Y cuando terminan las obras, las inauguran, al otro día van a las cocinas de inducción. Entonces uno dice, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Para qué hicieron esto si vamos a ir a las cocinas de inducción que además se han detenido terriblemente y no ha caminado ese proyecto? Están ahí almacenadas. Pero además, la gente no quiere. Permíteme, Francisco, que lea algo, por favor, que lea algo que lo dijo el presidente francés Sarkozy. Y lo voy a leer del documento Europa Press. El presidente francés Nicolas Sarkozy anunció, cuando vino la crisis económica mundial, mira la forma de pensar de Europa, país industrializado, que nosotros creemos que ellos deberían pensar de otra manera. El presidente francés Nicolas Sarkozy anunció hoy la creación de un fondo soberano. La palabra soberano, soberanía, ya nos dijeron hace años que no había la soberanía, que eso era un cuento. Para financiar en Francia, dice, proyectos industriales innovadores y evitar que las empresas francesas caigan en manos extranjeras como consecuencia de la devaluación bursátil y la crisis financiera. ¿Qué dijo? Y esto le planteó también Sarkozy a Europa en un discurso que hizo en Estrasburgo. Más europeísta, claro, más europeísta. Entonces, ¿qué dijo? Además, un país necesita tener empresas de su país, pues, para que no gaste. Necesitamos nuestros propios ricos. Nuestros propios ricos. Acá medio hay una crisis, una tos por ahí que aparece. Voy a vender los activos
Eso es neoliberalismo puro. Y estamos en la revolución ciudadana, vendiendo proyectos hidroeléctricos, vendiendo estaciones de servicio, tratando de vender... Lo que no quieren vender son los medios de comunicación de los Isaías. Claro. Pero eso es neoliberalismo. Los neoliberales que fueron hace poco, pero países industrializados, nos dan una lección y nos dicen, vea, un país necesita tener empresas propias. Decía Sarkozy en Estrasburgo, yo no puedo permitir, y no debemos permitir, decía, que los europeos un día amanezcamos y las empresas europeas estén en manos extranjeras. Ellos lo tienen claro, pero cuando ellos nos venden una receta, nos dicen, están en crisis, vendan. Y nosotros inmediatamente vendemos. Porque además de toda venta quedan réditos. Entonces vendamos. Vendamos. No es ese el tema. Claro. Ajustemos el cinturón a cómo estamos. Estamos... El país entró en una crisis económica. Usted diría una cosa ahí, doctor Tandazo, es que este tema que se volvió medio etéreo, una cosa ahí que flotaba, del cambio de la matriz productiva, que en definitiva terminaba siendo nuestra autosustentables con energía hidroeléctrica y el cambio de cualquier otro tipo de combustible había a la electricidad. Entonces, ¿esto fracasó? Es un fracaso casi total. Primero porque no olvidemos que el gobierno tomó un concepto más global y dijo cambio de la matriz productiva. No dijo solamente cambio de la matriz energética y peor, algo más chiquito que es en lo que se concentraron, cambio de la matriz eléctrica, que es lo que han estado haciendo. Entonces, había que dar un salto. Primero, no quedarse en la matriz eléctrica, sino en la matriz energética. Y luego, en el cambio de la economía, pues... Para ver que más empresas, más industria, generación de... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y sobre eso se podría hablar en detalle muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el Ecuador, a 3000 años de historia, de cuando los griegos ya nos enseñaron que las vacas hay que ponerlas en las laderas para que coman el pasto que está allí, por eso se llama forraje. Forraje viene de forro. Forro para que cubra las laderas, para que si llueve esa riqueza del suelo, esa riqueza del suelo no se vaya en los sedimentos de los ríos. Claro, sino que baje a la pampa. Y en las partes planas hay que colocar la agricultura. ¿No es cierto? El Ecuador, con esa reforma agraria mal hecha, hizo que los grandes hacendados tengan vacas en hermosas extensiones, cuando ahí deberíamos volver a producir cebada, trigo, quinoa, montonera de productos. Sí, claro. Todo lo que se produce eso es en menos escala ahora, ¿no? Entonces, ahí hay cambio de la matriz productiva, pero el gobierno no entendió y solamente se circunscribió al tema eléctrico. Incluso en el tema energético, el Ecuador estamos en pañales. No ha habido políticas de uso racional de energía en edificaciones, en construcciones. Por ejemplo, si uno se va a un país un poquito más avanzado, va con los planos a un municipio y aparte lleva los planos estructurales, se lleva también los estudios bioclimáticos para saber cómo se va a ahorrar energía en ese edificio. Acá no, o sea, acá es consuma lo que usted quiera. Uno pasa por una institución pública incluso de noche y está prendido todos los focos. No hay una política de ahorro energético en el Ecuador. Y de eso se puede hablar muchísimo. Pero se quedaron en la minucia de las cocinas de inducción, en lo cual no lograron convencer a toda la gente que eso era... Además, en el país de los cortes eléctricos, yo vivo en San Rafael, el día de ayer tuvimos un corte masivo en todo lo que es el Valle de los Chillos. Y con ese corte masivo, ¿quién podía cocinar algo en ese momento? Ni hacer nada, con cocinas de inducción. Entonces, pero además, el 83% del gas que se consume en el Ecuador es importado. Entonces... Pero que ahí como, por ejemplo, no importaría que sea importado, sino que los costos sí, eso sí importa. Los costos, pero ¿de dónde tenemos recursos frescos? ¿Y hay la posibilidad de tener producción propia de gas? Claro. ¿O ya se nos ha ido esa esperanza? Claro que podemos producir gas, en la medida en que hubiéramos puesto en funcionamiento la refinería del Pacífico. Pero la refinería del Pacífico debía hacerse... ¿Usted sí cree que hay que hacer la refinería del Pacífico? Pero es que es obvio. Incluso con estos costos de 14.000 millones de dólares, a ver, 13.000. Es que a ver, cuando una persona, es como cuando uno construye su casa, su primera casa, ¿no es cierto? Uno no está pensando en las cosas ampulosas. Uno tiene que resolver los problemas básicos, donde esté el máster. Es la vivienda. Lo básico, ¿no es cierto? La vivienda. Entonces, claro, quieren entrar directo con una refinería de 13.500 millones de dólares con petroquímica incluido. Por Dios, necesitamos una refinería para que no
importemos combustibles y los produzcamos nosotros y generemos autosuficiencia y seguridad energética. Una como 7.000 millones. Como la de Esmeraldas nuevamente. Más o menos. Más o menos. Pero para eso incluso había el dinero, pues. Había el dinero de los famosos fonditos que los botaron al tacho de la basura. Que eran 5.300 millones. Mucho más. Los que podrían ser utilizados en esto. Ya hubieran sido más de 20.000. Ah, no. Porque ahí estaba el dinero de la OXI. Claro, si usted sumaba eran 1.500 de la OXI. Claro, iba a tener como 9.000 millones de dólares. Y si llegábamos hasta acá habrían sido 14.000 millones de dólares. Claro, la producción de la OXI son 100.000 barriles diarios durante 10 años. Y de acuerdo a la ley del FEISEC, que se dictó en octubre del 2006 en la época del gobierno del presidente Palacio, ese dinero no debía ser tocado, pero no como decía el presidente Correa, que le tomó del pelo a todo el mundo. O sea, yo no puedo tener esa plata en los bancos ahí colocada y que no rinda nada. No, si eso era para financiar los proyectos. ¿Pero para qué financiar? Para no tener que contratar créditos con tasas de interés del 7.35%. Lo mínimo que nos habríamos ahorrado es el 7.5%. Lo mínimo. El 10.75%, lo mínimo. Lo mínimo, pero además de eso hubiéramos podido nosotros escoger los contratistas y hubiera habido concursos. Porque, a ver, ¿cómo sabemos si el Coca-Cola Sinclair, el verdadero precio del Coca-Cola Sinclair debería ser más o menos 2.500 millones de dólares? Es la oferta de Sinohydro y para de contar. Y como venía con financiamiento, listo. Entonces, pero volvimos a las épocas pretéritas anteriores, en donde... Que era de la dictadura. Claro, el gran dogal era, yo tengo dinero para prestarles, para que hagan tal proyecto que ustedes necesitan, pero lo contratan con mi empresa. Entonces gano con el interés del préstamo y gano con la empresa. Y con los contratos relacionados de la construcción. Entonces volvimos a lo mismo. Volvimos a los préstamos italianos, con el cual nos imponían impregilo. Volvimos al mismo sistema anterior, que lo que pasa es que ahora cambió de color, ahora son chinos. Y eso lo hubiéramos resuelto con soberanía, el FEISEC. Con el FEISEC. Claro. Y la Asamblea Constituyente, sin tener facultades para ello, derogó la ley del FEISEC. Y aprobó la famosa ley de la LORUPE, Ley de Recuperación Económica, de que de eso no tuvo nada. Eso fue para gastar. ¿Quién firmó la ley de la LORUPE que derogó la ley del FEISEC en abril del 2008? ¿Quién firmó? Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, y su firma está en la ley. Y viene la pregunta, ¿y cómo queríamos que hagan transformación de la matriz energética, construcción de nuevas refinerías, construcción de proyectos hidroeléctricos? Sin esos recursos. Le facilitaron todo para que eso entre en un solo saco. Y no se haga inversión productiva de retorno inmediato. ¿Por qué sostiene retorno inmediato? Yo hago una refinería y el momento que se inaugura corto la importación de combustibles. Entonces, en este país hace falta pensar más objetivamente, pensar en las cosas prácticas. Los candidatos, y es un mensaje a los candidatos, deben pensar que deben haber políticas permanentes. Por ejemplo, una política energética. Debe ser permanente y no puede cambiar. Tener un acuerdo entre todos. Claro, así cambien de presidente, porque son cosas básicas. ¿Necesitamos producir petróleo? Sí, ¿por qué? Porque nos estamos comiendo las reservas. Es como que tenemos 10 latas de atún. Nos comemos una lata de atún diario, en 10 días ya no hay atún. Entonces hay que comprar con tiempo atún. Hay que a tiempo desarrollar nuevos campos porque se están acabando las reservas actuales. ¿Tenemos que producir petróleo? Sí. ¿Tenemos que construir un proyecto de refinación? Pero obviamente amoldado a nuestras necesidades y con financistas, no los chinos, porque por habernos, nos juntamos con Venezuela, un país quebrado. Claro. Pero además le entregamos un pozo y no sabemos si nos han dado el que ellos nos ofrecieron en el Orinoco y no han puesto un solo centavo y han ganado plata. A ver, les dimos la joya de la corona, la más importante, y le dimos el 30% de participación en ese proyecto. A Venezuela, ¿quién firmó el acuerdo para entregar los campos maduros a Venezuela? Alberto Acosta. Y después se quejaba de por qué se entregó Sacha. Por favor, hay que tener un poco de vergüenza. Él le firmó el convenio. ¿Usted creería que en ese momento Alberto que estaba convencido de que el proyecto iba a funcionar a más? No, convencido del cariño y de la identidad política con Chávez, porque él siempre habló bien de Chávez. Siempre creía que Chávez sí era una columna para mantener esto. Y Chávez creo que también le tenía cariño, creo que pensaba que en algún momento podía ser un delfín acá. Entonces les entregó Sacha.
¿Qué nos ofreció Venezuela a cambio? Entregarnos un campo en la faja del Orinoco. Nos ofreció Ayacucho 5, nunca nos entregó. Luego nos ofreció Tibacum, tampoco nos entregó. Y finalmente nos ofreció, que tampoco nos entregó, Dobocubi. ¿Qué es Dobocubi? Para que la ciudadanía nos entienda, cómo nos toman del pelo. Dobocubi es un campo que produce más o menos 8.000 barriles diarios. Y nos ofrecían el 14% de 8.000 barriles diarios. ¿Qué es el 14%? 1.000 y pico de barriles diarios, a cambio de nosotros haberles dado el 30% de una producción de 70.000 más barriles diarios, o sea, 21.000 barriles contra 1.000. Y ni siquiera eso último nos dieron. Nos ofrecieron la siderúrgica, nos ofrecieron... algo que ellos tampoco han podido hacer. Pero doctor Tandazo, ¿cómo liquidamos esta relación con Venezuela? ¿Habrá alguien que pueda hacer eso? Alguien que le diga, o sea, ¿qué objeto tenía darle esa plata a Venezuela? ¿Qué ha descubierto usted? ¿Qué beneficio tenía el Ecuador? No ha recibido un centavo de nada y sí ha dado un montón de cosas. El único supuesto beneficio que no es tal, la alianza geopolítica con Venezuela, que no nos servía de nada. ¿Por qué nos metimos a la OPEP? Y volvimos a la OPEP. Volvimos a la OPEP. Yo entendía que por hacer una buena... Un resguardo, no, ningún resguardo, porque no ha habido una política nacionalista. Eso no ha habido. Si hemos estado entregados a las compañías. Sí. Estar en la OPEP para mí es estar al lado del ministro saudita, del ministro catarí, del ministro de Emiratos Árabes Unidos y así. Gente que maneja miles de millones de dólares para yo tratar de conseguir créditos en muy buenas condiciones, o sea, y de esa manera... atractivo en este mundo donde está la plata. Claro, pero voy a la OPEP, nuevamente ingreso a la OPEP, y lo primero que hago es votar a favor de Siria, votar a favor de Bielorrusia, hacer declaraciones que van contra un poco la tendencia de la OPEP. Entonces, este no le presta un centavo. Si este es del otro lado. Claro. No sé para qué le hemos recibido. En la OPEP los tenían como las ovejas negras, a Irán, a Venezuela y a Ecuador. Entonces, ¿para qué ingresamos a la OPEP? ¿Para beneficiarnos de qué? Por ejemplo, hoy tenemos una reducción en la producción petrolera. Claro, ¿y qué nos beneficiamos? Si nosotros no incidimos en el mercado. ¿Qué incidimos en el mercado? ¿Nos hubiéramos beneficiado o perjudicado de los precios de los hidrocarburos sin estar en la OPEP? O sea, nos da igual. Claro, pues estar en la OPEP. Entonces, esas son las prácticas que hay que irlas rompiendo. El país tiene que terminar por aterrizar, por poner los pies en la tierra. Y eso es lo que no hacen los candidatos, porque yo todavía sigo observando que los candidatos están con una serie de cosas en la cabeza que no terminan por entender cómo es que hay que manejar. Pero ¿será que no es que no terminan de entender, sino que es un tema un poco árido a veces, pero que ya he explicado, la gente los va a entender, pero que genera esta discusión entre producir o no producir petróleo, entre volvernos un país turístico? Y claro, y de inmediato viene el tema minero, que ya tiene conflictos, el tema que minero, va a haber una tensión social que va a generar, y que el gobierno parecería quiere dejarlo ya asentado, cumpliendo los acuerdos que ha tenido. Desde luego, o sea, yo ahí hago una total diferenciación entre lo que es la actividad minera y la petrolera. A ver, la actividad, y esto lo van a entender, la actividad petrolera es como poner una aguja, una inyección a una persona, o sea, es un pozo que se perfora en la tierra, que la tubería se entierra, es nueva tecnología, que la sísmica utiliza detonantes biodegradables, que todo ya se hace con helicóptero, que ya no se construyen vías de acceso. Hemos hecho vías antes se hacían las vías. Pero ahora hemos hecho en estos años. No, se hicieron vías, pero se volvieron a cerrar. O sea, se hace la vía, ¿no es cierto? Y se vuelve a cerrar para dejar la trocha. Se devuelva, Claro. Pero ya no se deja la vía abierta como se hacía antes. Este asfaltado que nos indicaron que era para estos nuevos, que iba al Yasuní. No, esos no han ido al Yasuní. O sea, lo que pasa es que también hay que ver que hay excesos. Hay excesos. Entonces, esa actividad petrolera, porque miremos en el tema del petróleo, al otro lado de la frontera el Perú está haciendo explotación petrolera en toda la Amazonía. Entonces viene la pregunta, ya desaparecieron los pueblos no contactados, ya no hay biodiversidad, ya no hay animales, no es cierto. Ese es un mito, y además un mito de determinados intereses. Pero que no hay que descuidarse. No hay. Ahí tiene que entrar tecnología de punta de más alto nivel. Pero otra cosa, la minería. Pues especialmente la minería a cielo abierto. Claro, porque allí sí no es proyección, sino que es desbrozar toda la montaña. Entonces obviamente ahí sí hay que valorar el costo-beneficio, porque eso no tiene sentido.
¿no es cierto? No tiene sentido. Yo no soy partidario de esa minería. Pero hasta en eso se hace ver. ¿Por qué quieren desarrollar la minería? No precisamente porque el gobierno esté interesado en el desarrollo de la minería, sino firmar los contratos y cobrar anticipadamente las regalías. Ya tenemos vendido el petróleo de los próximos años. Todo es con suplidos. Es como cuando alguien, el trabajador que a veces no tiene, que uno le da pena decirle, oye, avance, de 30, todo es, 30, todo adelánteme, y uno les dice, oye, pero ¿de dónde te va a salir la plata? No vas a llegar vivo al fin de año. No, pero es que necesito. Entonces ya no hay una autonomía para manejar la economía. Entonces, la minería responde también a este tipo de necesidades. Yo no creo que el Ecuador debe abocarse a una minería a gran escala de ese tipo. Pero actividad petrolera con tecnología de punta ISO 14001, que sí se la está utilizando. Incluido el Yasuní. Este momento están trabajando en el Picotini. Sí. Es más, le escuché al candidato a presidente de la República, Lenín Moreno, que dijo en la forma como están manejando, y él ha sido el principal defensor de que no se toque el Yasuní. ¿Usted cree que sí ha sido defensor de que no se toque, sí? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Él sí. ¿Pero qué ha defendido eso que no se toque en el Yasuní calladito? Pero no. No nos hemos enterado. Yo tengo una carpeta repleta de declaraciones por todo lado. Y es más, decía cosas tan duras como, por ejemplo, decía, no vamos a permitir que se explote el ITT. En los mismos días en que el gobierno estaba dando paz conducentes para explotar el ITT. O sea, el tipo sí, a ver, por ser oriental, creo que incluso no tuvo claro el tema. Porque, por ejemplo, él decía cosas como estas. Decía, si no explotamos el ITT, vamos a dejar de emitir 407 millones de toneladas métricas de CO2. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Porque la emisión de CO2 se da cuando se combustionan los motores de carros, de fábricas. Cuando ya estamos consumiendo derivados. No por producir el petróleo, sino consumiendo los derivados. Para que la ciudadanía me entienda. En lo que es contaminación de gases de efecto invernadero, estoy dando cifras reales, no estoy inventando. En lo que es emisión de gases de efecto invernadero, el petróleo, solo el petróleo es el 3% de la contaminación. El 97% son derivados. Entonces no es que explotando petróleo se estaba contaminando. Claro, se está contaminando. Están dando la materia prima para que generen combustibles y los combustibles usan la inmensa mayoría. Pero es que porque si no, ¿para qué se produce petróleo? Francisco, pero es que el consumo de combustibles no depende de que decidamos o no. Porque hay una tasa de crecimiento del consumo del 6.5% anual. Y entonces, si no producimos nuestros propios combustibles, tenemos que importarlos. Claro. Pero la gente no va a dejar de ir hoy a la gasolinera porque dice, es que este no es combustible del ITT. Va a ir a consumir, venga de donde venga. Doctor Tandazo, lo de Sacha, ¿qué le significa a usted? Ya el AUCA con la empresa francesa, Slumberg, $1.000 millones. Esto parecería que va a ser 1.700 con 750 primero. ¿Qué significa esta negociación? Yo tengo pena de que se afecte el sector petrolero de la siguiente manera. O sea, desgraciadamente en muchas de las cuestiones no toman decisión los técnicos petroleros, sino que son decisiones económicas tomadas desde el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas le dice al presidente, presidente, necesito 1.500 millones, si no, no hay pago de sueldos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está el sector petrolero. Ese sector petrolero al que siempre lo miran mal, pero es el que ha dado soluciones, aunque sea desbordándose. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Entonces se rompen la cabeza, ¿qué hacemos? Y un campo que está trabajando normalmente, que no tienen por qué toparlo. La única forma de toparlo es, vean, entreguémosle a una compañía, creo que piensan entregarle a Halliburton, tome y anticípeme la renta. Anticípeme la renta, $1.700 millones. Y ahí están también cambiando el modelo de contrato que ellos implementaron. Pero claro, es que cuando implementan no puede funcionar. No se dan cuenta de las necesidades fiscales que les vienen luego y vuelven a echar mano de los campos. Entonces se vuelve un contrasentido porque ya el manejo no es un manejo técnico, es un manejo que depende de finanzas. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué culpa tienen los técnicos de Petroecuador de que se tenga que vender anticipadamente o que se tenga que pagar la deuda con petróleo de Petroecuador a Petrochina? Si esa decisión viene de finanzas. Finanzas contrata el crédito con China y China a través del banco chino impone la comercializadora que es Petrochina. Entonces, de esta manera incluso no tenemos un control sobre el precio. Ni los técnicos ni los que administran la empresa. Pero ¿quién tiene la decisión? El Ministerio de Finanzas. Y cuando es la hora de criticar, critican a Petroecuador. Critiquen las finanzas.
con nombre y apellido. Yeah. El Comité de Deuda y Financiamiento, creado por medio de la Constitución y que funciona. ¿A Ese usted es el cree que comité. sí funciona? Claro que ¿Sí? funciona. Obviamente recibiendo órdenes. Bueno, Recibiendo sí, órdenes. pero en todo caso está operativo. Está diría. operativo. Ya. A él es el que tiene que preguntarle, por ejemplo, ¿por qué se contrata créditos con China pagando el 7.35%? ¿O es que creen que Petroecuador aprobó esas tasas de interés? Es el Comité de Deuda y Financiamiento. Ahora, y el que pues, decide pero cómo pagar y con qué Al pagar. escucharle le podrían decir, entonces todo esto de la petrocorrupción No, es otra cosa. podría ser que también está dirigido desde otro lado, no desde adentro. A ver, yo ahí voy a contestar y al que, como decía Jesús, respetando obviamente la distancia enorme que hay con esta persona que alumbró la humanidad. Jesús hablaba sobre esto y decía, los que tengan oídos que puedan escuchar o entender y los que tengan ojos que puedan ver, porque el solo tener ojos no quiere decir que vemos, hay que aprender a ver. Lo que voy a decir es así. En el Brasil, en los hatos ganaderos, porque la Amazonía no es solamente selva, hay hatos ganaderos importantes. El problema que tienen es cuando tienen que cambiar de zonas de pastizaje y tienen que cruzar Por ciertos eso. ríos o riachuelos que están infestados de pirañas. Entonces viene el problema, meto el hato ganadero a cruzar el río con todas las pirañas y no sé qué pueda pasar. Entonces se busca 1, 2 o 3 bueyes de mala calidad, viejos, con algún Que avance. problema, y a eso se los hace cruzar por un lado, y al hato ganadero se los saca por otro lado, y obviamente las pirañas confluyen donde están los tres, Ya. porque incluso les hace incisiones para que la tengan sangre provoque el olor de las sea el pirañas. llamado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los bueyes de piraña. Pero el hato ganadero está pasando por otro lado. ¿Usted cree que un gobierno autoritario y un gobierno concentrador del poder se ha movido una aguja de un lado a otro sin la autorización de los más altos niveles? Hasta ahí llegó. Entonces estamos por descubrir por dónde han hecho pasar el hato ganadero. Claro. Porque los Con el bueyes de tiempo se piraña sabrá. están ahí. ¿Cree que sí se podrá conocer algo de eso? No lo sé, creo que corren incluso peligro vidas y a veces la gente teme. Es muy peligroso. Han habido casos en estos años. Y estas declaraciones en el Brasil, tanto de la Odebrecht como de los negocios petroleros de Petrobras, que comienzan a dar nombres y a mencionar a varias personas de América Latina, de los países donde ellos han hecho negocio y han tenido contacto, y que dicen, sí, sí les pagamos, sí les teníamos en la lista de asalariados. ¿Usted cree que eso nos ayuda? O esto vamos a decir, vean, aquí como corre peligro un montón de gente, se va a tapar. Yo pienso que el miedo es tal vez una de las condiciones humanas más firmes y fijas. Hay gente que de pronto tiene intención de hablar, pero va a llegar el momento donde Entonces ya dice, han habido basta. casos de gente que ha denunciado. Ujú. Y en este la vida ha momento, sido cuadritos. no solo a cuadritos, este momento gozan de la paz eterna. Y usted conoce casos. De tal manera de que no sé si esto se llegue, Claro. pero más allá de eso, más O allá sea, de lo eso. que hay es que transparentar los Sí, pero modelos además hay una cuestión, o sea, hay una frase que el pueblo la utiliza, una frase vulgar, que es cuando a alguien se le cargan, saben decir, es cargosos. O sea, están cargando con el sector petrolero. O sea, en el sector hidroeléctrico no hay nada, en el sector telefónico no hay nada, en el sector de construcciones de carreteras no hay nada. En el estamos sector, con en el los sector- bueyes de piraña, que se descubrió la mitad. Claro, todo ese espectáculo de ver billetes en los techos y en eso, que no llegaban ni a $1.000.000. Pero también hay un tema, Francisco, en el famoso tema de las empresas de Panamá. La gente no ha sido o profunda para analizarlo el tema, o no sé si miran con ojos de compasión y no ven ciertas cosas. ¿Qué deberíamos...? Hay gente, ahí está, la información está en el Claro. ISIG, que es el Ya. grupo de investigadores. Y hay gente increíble que tiene empresas en Panamá. Y los dirigentes de esos partidos se lavan la boca hablando del soplón jamás. cívico y no sé qué. Ah. Primero investiguen lo que decía ¿Quién es? Jesús, volviendo a Jesús, que se va a poner de Ya. moda Por por su la nacimiento Navidad, ya algo así, mismo. sí. ¿No es cierto? No miren la paja en el ojo ajeno, miren primero si tienen una viga. Doctor Tandazo, ¿qué deberíamos pedirle? Con esto concluimos a los candidatos. ¿Qué deberíamos preguntarles en este
en todo esto que usted ha analizado hoy con nosotros? Primero que entiendan cómo funciona un país. Alguna vez cuando fuimos a Río de Janeiro en la firma del protocolo de Río, el canciller Arana le dijo al canciller Tobar Donoso, regresen al Ecuador, sean país. Todavía no somos país. Todavía no somos país. Pese a haber firmado el acuerdo, no se ha concluido la piel del país. Tenemos que institucionalizarlo al país. Voy a poner un ejemplo. Los órganos de control no funcionan porque exageran las cosas. Hay una exageración brutal. Y eso hace que muchas cosas no caminen o que otras caminen mal por ese tipo de exageraciones. Entonces, tiene que haber un país que mire positivamente las cosas que hay que hacer. Primero que no debemos quedarnos solamente mirando lo negativo. Siempre el vencimiento de un ciclo y el inicio de otro nos da la posibilidad, no de olvidarnos del pasado, pero sí de proyectarnos. Entonces necesitamos un país que camine de la mano de los ecuatorianos. A este país lo han enfrentado mucho en estos años. Y este país no va a poder caminar si no es de la mano de los empresarios y los trabajadores. No solamente del uno, sino del otro. Los chinos decían una frase que es clave. Si no llueve en las alturas, en el monte, el agua no llega al llano. Si el sector empresarial no está sano, el agua no va a llegar, los recursos no van a llegar al pueblo. Vivimos una iliquidez. Entonces tenemos que darle trabajo al ecuatoriano, tenemos que creer en el ecuatoriano, tenemos que no perseguirlo al ecuatoriano, no me refiero al caso Petroecuador. Pero si han habido persecuciones que son inexplicables. Por ejemplo, en todo el mundo se conoce desde hace cientos de años el principio del derecho penal. Nulla crimen, nullo pena sine legem. No existe crimen si no hay ley y si no está tipificada esa ley. Aquí en este país se juzgó a determinadas personas aplicando retroactivamente un tipo penal. Y todo el mundo aplaudió, incluso los medios, y lo aplaudieron al que aplicó esa ley retroactivamente. Y entonces uno dice, ¿qué ejemplo dieron? Claro, no es esa la ley es la ley. Y al ecuatoriano hay que respetarlo al ecuatoriano.